Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía este viernes 29 de septiembre, a las puertas de cerrar, clausurar este otro mes que ya nos pone en la recta final del año correspondiente 2017. Agradecemos como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Agradecemos como siempre la presencia en este programa de nuestro acostumbrado panel del día viernes, doctor Kirio Waldo Salgado. Un saludo muy especial para usted. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Juan José Martel también, se te saluda. Buenos días amigos, un gusto estar de nuevo. Julio Valdivieso, como siempre, te damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Ernesto, y a los televidentes. Bueno, y en ausencia de nuestro buen amigo Garrit Safie, hoy nos acompaña Raúl Castellón. Él es economista consultor, a quien hemos tenido pues el honor de invitarlo para que participe con nosotros. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Contento de estar con estos titanes del análisis político. Intimidado un poco, pero contento de estar por acá. Pero te vas a sentir muy bien, no te preocupes. Así es que este día, bueno, por cierto, no se puede pasar por alto medir los alcances políticos, económicos o sociales que tiene la reforma al sistema de pensiones hecha por los diputados esta semana, pues a la base de lo que al final se logró por consenso. También han surgido muchas preguntas que ahora obviamente la población se hace, y se trata de una situación obviamente comprensible en vista que el proceso para lograrlo fue muy desgastante en los tres ámbitos planteados, es decir, en lo político, en lo económico, en lo social, y sobre todo también en cuanto al tecnicismo y todos aquellos aspectos que se manejan, y que en propósito parte de tu presencia en este programa es para poder despejar y hacer una mezcla de ese contenido técnico y de lo político, que es el análisis de este programa del día viernes. Así es que tres preguntas claves estarán presentes en nuestra mesa. La primera de ellas dice así: ¿se habrá hecho la mejor reforma? Esta es una pregunta que se hace en nuestros panelistas. ¿Se habrá hecho la mejor reforma? La segunda es: ¿estará la población conocedora y conforme con lo que se ha hecho, es decir, con la reforma aprobada? Y la tercera pregunta es: ¿pudo haberse evitado el desgaste político, económico y social al que se sometió el país? Así es que ahí están tres preguntas claves que también las sometemos a consideración de ustedes, para que a través de las redes sociales podamos interactuarlas, generar ese debate, esa cultura del debate, que es parte de lo que nosotros buscamos con este tipo de programas. Así es que desde ya, pues, bienvenidos, y vamos a entrarle de lleno a conocer esta situación que nos ha llevado a conocer este consenso, este acuerdo entre partidos políticos, que de entrada ya empezó a generar mucha expectativa de carácter positiva en los mercados bursátiles. La capacidad de riesgo de nuestro país también ha sido mejorada, eso lo destacan este día los matutinos principales en nuestro país, y que bueno, lo que pasó en la Asamblea Legislativa debería de ser algo muy frecuente. Julio Valdivieso, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión de entrada? Yo todavía no he tenido la oportunidad de leer a fondo cómo quedó el decreto, pero lo que sí quiero empezar diciendo una parte histórica, dijéramos, de este tema. Debo decirte de que en mi criterio esta ni siquiera le llamo yo parche, que el mismo ministro de Hacienda lo reconoció. Y esta es una tendencia legislativa a resolver los problemas de fondo, sino que ir adecuándolo a las circunstancias políticas de cada momento. Solo te voy a citar un ejemplo. La seguridad social tiene dos pilares fundamentales, cuál es la salud y las pensiones. Esos son los dos pilares fundamentales. Esta ley que teníamos y esta reforma rompe uno de los principios básicos de la seguridad social, como es el de la universalidad. Yo no sé si los señores diputados tuvieron ese alcance, pero cuando solo el 14% de la población económicamente trabajadora es la que está afiliada, a mí sí me preocupa. ¿Por qué razón? Más del 85% de la población de este país no tiene acceso a la seguridad social, mucho menos a una pensión digna
que yo esa terminología no me gusta, sino que deberíamos de empezar a adoptar un criterio que este señor Mauricio Chavarría, se lo escuché una vez y dijo de que hay que empezar a ver la canasta básica del jubilado, dijo él, que no es la misma canasta básica, porque cuando uno llega a la edad ya de jubilación, tus prioridades empiezan a cambiar. Ya necesitas más dinero para salud, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde? ¿Cómo lo veo yo lo que pasó en esta reforma? Fue un empate entre los dos grandes partidos de este país. ¿Por qué digo un empate? Porque por un lado, uno le dijeron, no vas a tocar el dinero de los trabajadores. Y el otro también le dijo, bueno, pero tampoco van a seguir administrando el Estado, sino que siguen las mismas personas. Fue la gran pregunta para mí, y quizás el cuestionamiento aquí hablo más como trabajador. ¿Quién nos representó a los trabajadores en esta disputa? Porque no me cabe la menor duda que el sector de las AFP estaban sumamente representadas. El sector del gobierno igual. Y los dueños del dinero brillaron por su ausencia. Me dirán ustedes, bueno, estaban los señores diputados para defender al pueblo. Creo que esa interrogante, nosotros los trabajadores debemos de estar vigilantes y pasar factura de qué es lo que pasó. Primero, no es cierto, y voy a dejar para una segunda parte los históricos de los decretos 1217 y el decreto 100, que son los que han venido a distorsionar medidas políticas que vinieron a afectar el sistema. Quiero concluir que esto no es cierto que el problema de pensiones se terminó. Creo que incluso dejaron una gradualidad para estar revisando 2022, cada 5 años. Sí, y en mi criterio lo que han hecho es simplemente darle un respiro al gobierno con esta reforma y trasladar el problema dentro de 5 años, que ya ni siquiera estos diputados van a estar en ese momento, y con una consecuencia quizá más grave que todavía el pueblo no entiende, porque cuando ya se vengan a dar cuenta, van a ser demasiado tarde los efectos que causó esta reforma. Quizás ponerle un poco de perspectiva. Comparto que hay ciertas inquietudes y definitivamente la propuesta tiene algunos aspectos que son perfectibles a simple vista, pero quizás es importante poner en perspectiva que hoy podríamos estar discutiendo sobre el hecho de que se nos quitó el 50% de los ahorros. De un solo. ¿Verdad? Entonces, estamos definitivamente ante la reforma, estamos en una mejor condición y una mayor certidumbre que hace un año, desde mi propia opinión. Es decir, que para ti el hecho de que pasara ese 50% al gobierno era robárselo ya a los trabajadores. No era robárselo, ¿Cómo era? pero definitivamente... Al quitárselo, explícame. Ajá, esa parte. Sí, porque por ejemplo, si tú se lo quitabas el dinero, el problema que íbamos a tener es que si tú le quitabas el 50% del ahorro, ese dinero lo agarraba el Estado y el Estado no creaba ninguna provisión por ese dinero. Si tú tomas 8% sobre una cotización de salarial de casi 800 millones que pagamos de salario, tú ibas viendo cómo ese flujo, al proyectar los flujos, tú podías anticipar que en 10, 15 años iba a ser una demanda hacia el Estado grande. Pero quizás me voy hacia atrás, porque yo creo, antes de entrar en la discusión del iceberg, de lo que estamos viendo, el tema de la liquidez del Estado, yo creo que es importante ir un poquito abajito del agua, y yo creo que es importante. Hay dos cosas que se votaron. Para bien, hay una reforma que en términos numéricos, al correr los modelos, los pensionados van a estar mejor que como están ahora. Eso se puede probar numéricamente. Pero que se hizo bien o no, yo comparto con Julio el hecho de que no tuvimos que pasar por este estrés. Hoy nos encontramos año y medio, tenemos un país triple C en escala internacional, todos estamos pagando un costo más alto, el costo promedio de todos los bancos... Que yo no sé si eso también habría que analizarlo, que al haber bajado estos certificados a nivel, dijéramos, internacional, se compraron barato, y ahora que pegan esto,
quién sabe cómo estarán. Que Siempre ojalá va a haber ganancia. Alguien ganó y alguien ganó. perdió. Aquí no, Alguien no, ganó. y hay que ponerlo en esa perspectiva. Correcto. Ahora, viéndonos, como decía, viendo la punta del iceberg, aparte de la liquidez del Estado y la necesidad de que el trabajador tuviese una mejor pensión, cuando nos vamos abajo, se votó también, desde mi interpretación, se votó por la gobernanza económica de la próxima presidencia. Es y eso otra tenemos cosa. que tenerlo en perspectiva. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque analicemos primero las pensiones. Sí. Y las pensiones hay que analizarlas desde dos puntos de vista. Unas reformas, 14 reformas, de las cuales la mitad son vagas y nadie puede asegurar numéricamente qué es lo que va a pasar. Y en segundo lugar, las reformas fueron una plataforma para robarle a los trabajadores el derecho que tenían a disfrutar del retorno de lo que el gobierno les debía. ¿Por qué? Porque usted sabe, doctor o licenciado, Raúl. bueno, usted sabe, Raúl, que las pensiones fueron una grada donde se montó Arena y ganó Arena porque consiguió recapitalizar a todos los que participan de las ganancias de las AFPs. Ganó Arena. El Frente anda diciendo que ellos ganan. Mentira. El Frente perdió. Pero el Frente perdió calculadamente. El Frente se la hizo Arena, magnificó el problema de pensiones. En el problema de pensiones quedaron muchas cosas oscuras que van a afectar no a mí, que soy pensionado con una pensión raquítica y enfermo y ya viejo, sino que van a afectar a todos los jóvenes que empiezan a cotizar. Después vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que el Frente se la puso difícil en las pensiones Arena, pero al final el Frente ganó. Punto uno. Lo que aquí yo me opuse siempre, que le siguieran dando plata al Estado. Hoy no solo le van a seguir dando plata, sino que lo que debe el Estado se lo han tirado para 30 años y todavía el Estado, los 91 millones que iba a pagar en estos semanas que viene, se las han diferido para que pague una tonterita cada año y salga bien. Señores diputados, miren, ¿y quién les ha dicho a ustedes que pueden repartir los activos? Porque esos ya eran activos de los contribuyentes. 91 millones que le tocaba pagar al gobierno y 5.000 millones que el gobierno debe. Los tiran a 30 años y al 4% de interés anual y le abren la puerta al Estado para que siga pidiendo del FOB más dinero que lo van a tener que pagar en 30 años. No, señores, miren, esto no es así. Sí. Esto Quizás, no es así. Quizás desglosemos, porque fíjese que el tema es la alternativa. Yo comparto con la visión que usted da definitivamente. El artículo 224 de la ley SAP estipula que durante 20 años, desde 1998, el Estado debió crear una partida presupuestaria que anticipara los pagos de este año, efectivamente. Correcto. El tema es que nunca se hizo. Pero ¿cómo hace, independientemente del gobierno? Estamos tratando de darle la solución. ¿Cuál iba a ser la solución al final? Uno dice, ok, aquí hay una cantidad de dinero por pagar. Los gobiernos existentes, ¿verdad?, que han sido dos partidos, ninguno creó provisión. Y hoy nos encontramos con el tema que tenemos que pagar esta cantidad de millones. ¿Cuántos millones son? Anualmente, este año van a ser 973 millones. Sí, Solamente pero este son año. 5.000 millones. Ah, claro. Los que debe el gobierno, no los gobiernos. Todos los gobiernos, correcto. 5.000 millones que nos debe a los trabajadores, que hoy la Asamblea, monárquicamente, ha dicho que los tienen que pagar en 30 años. Casi le está diciendo
páguelos como pueda y páguelos al Juan José 4%. tiene muchas Mira, preguntas sí. también. No, fíjate que hay una pregunta tuya, Neto, con la que empezaste el programa y es si esta es la mejor reforma. Yo diría, definitivamente no es la mejor reforma, pero es la reforma posible. Es decir, lo que se ha logrado es lo posible. ¿Qué define lo posible? Lo posible lo define la correlación de fuerzas políticas existente en el país, no en la Asamblea, en el país, eso define lo posible. Y por otro lado, los intereses concretos que están en juego detrás de estas decisiones. Eso es lo que define la correlación. Señalo esto por lo siguiente. El debate era sobre dinero. No era sobre cómo mejorarle a los trabajadores la pensión, ese no era el centro del debate. No era cómo ampliar la cobertura en un país en que menos del 10% de la población económicamente activa logra una pensioncita. No, ese no era el debate. El primer debate era quién se queda con el dinero de los trabajadores. Ese era el primer nivel de debate. Y ahí es donde se montó toda esa campaña de propaganda en el sentido de que el gobierno decía cosas para apropiárselo él y las AFP decían el robo del siglo. Campañas mentirosas por ambas partes. Escenario de lucha de ¿Quiénes clases. son los que se han robado en el pasado los ahorros de la gente? El gobierno. O Fincepro, Incepro, cuando hubieron esos famosos desfalcos en que miles de salvadoreños se robaron el dinero. Es decir, no, pero ellos no son honrados con la empresa privada. Usted tiene seguro el dinero y con el gobierno no. Y el gobierno no, conmigo va a estar seguro y además va a ser bien usado en programas sociales, etcétera, y no con esto por hacer. Ese era el punto de fondo. La deuda previsional, señores, se creó como consecuencia de que se creó este modelo. La deuda previsional surgió a partir de la creación de un modelo en el que a los trabajadores se les quitó su ahorro y pasó al sector privado. Y las AFP desde que se crearon con un objetivo, que era crear una masa de dinero del ahorro nacional para la inversión de los empresarios salvadoreños. Lo que se pretendía era dotar al empresariado salvadoreño de una masa de dinero del ahorro nacional para que fuera utilizado. Y de esa manera, eso servía el fondo de pensiones. Nunca se pensó, y los chilenos que diseñaron el esquema lo han explicado años después con mucha precisión. Por lo tanto, yo estoy en el marco de lo general, fíjate, todavía no hemos llegado al detalle. Amigos, en el fondo lo que hubo fue una crisis en que se tenía que resolver un problema fiscal. Como bien lo dice Raúl, se tenía que definir la gobernanza económica para los siguientes años. Muy pocos años, porque la gobernanza económica no va a durar mucho. Pero el punto de fondo es la base, los objetivos centrales de un sistema de pensiones no fueron abordados. Al final creo que alguna migajita le va a quedar a los trabajadores, pero las grandes ganancias están por otro lado. Están del gobierno que resolvió un problema de caja y los otros que en lo básico van a seguir manejando esos cuantiosos recursos. Esa es la realidad que estamos enfrentando. Ahora, termino con esto, era el acuerdo posible. No era el acuerdo. Yo comparto. Simplemente por irme a una pausa. Dime yo comparto. Quizás antes de entrar y profundizar en la reforma, si queremos entrar en ella, sí es importante notar y comparto muchas cosas que tenemos pendientes por hablar. Yo creo que debemos de ver esta reforma, por lo menos desde mi óptica, como el inicio del proceso de reformas, porque hay varios temas que no estamos hablando. Hay reforma económica que tenemos que implementar, hay una reforma financiera del Estado importantísima, hay reformas políticas vinculadas a la fiscalidad del Estado que tenemos que profundizar, pero creo yo
que tenemos que ver esto como el proceso inicial de reformas, porque hay cosas importantes. Hemos dejado 2.2 millones de salvadoreños. Ese es el discurso del FMLN ahorita, de que este es el primer paso de un proceso. Yo creo que aquí siempre nosotros arreglamos las cosas para mientras, Sí. por si acaso y por si soca. Bueno, pero mira, Cuando haya una propuesta que resuelve esos problemas de fondo que he señalado, Sí. entonces voy a creer hasta que llegue que la- sí vamos a ir al fondo. lamentablemente hasta que llegue la crisis parece que tomamos decisión. ¿Por Así qué es. pasa? Este año había que pagar, por eso hay crisis. Los 2.2 millones de salvadoreños que son población económica y están fuera de cobertura, hoy no demandan muchos servicios de salud ni de pensión. No, y la gente que está en 20 crisis años con va a ser una pensiones de crisis. hambre tampoco era el problema. El problema es que estaba en crisis del gobierno. Es que, ¿eh? mira, las pensiones fueron el anzuelo nada más, hombre, para engañar al trabajador, para que hiciera popular el tema pensiones, pero el verdadero objetivo era lo que logró el Frente. 91 millones que ya no va a pagar este mes de octubre. Todavía le dejan la puerta abierta del FOC, o sea, del fideicomiso, para que pueda seguir sacando más plata. Y para que lo que debe se lo pasan, se lo difieren a 30 años y que la plata que saque a 30 años. Miren, señores, nos están robando los dineros de las pensiones. Y ahí ha hecho causa común Arena y el FMLN, porque Arena se dio por bien servida de que les dejaron a las AFPs manejar todo el paquete financiero de las pensiones. Y el FMLN que resuelve levemente, por un breve periodo, su problema fiscal. Ok, ¿es cierto esto? Bueno. En términos políticos, así. Es decir, en términos financieros se han postergado compromisos del Estado importantísimos. Vamos a hablar y a definirlo Eso políticamente. eso quiero que nos explique. Ok, interesante. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Si habrá hecho la mejor reforma, estará la población conocedora y enterada y conforme con esto. Pudo haberse evitado todo este desgaste político, económico y social al que se sometió el país. Son parte de los, digamos, preguntas que están ahí para que usted participe. Lo de ayer, Juan José Martel. Ayer decía Alfonso Goitia, un economista que también estuvo acá con nosotros. Lo de ayer, es decir, reforma de pensiones, decía, es un claro ejemplo de cómo el poder económico tiene fuerza e interés de establecer reglas a su beneficio, aunque afecten las condiciones de los trabajadores. ¿Esto Así usted- es. Es un juego de correlación. Todas las Lo que decisiones pasa es que es un políticas tema son muy un juego de ideologizado. correlación de intereses ¿Por qué es económicos. ideologizado y no compartes tú eso? Julio, te doy la palabra cuando regresemos. Vamos a la pausa comercial. ¿Sí? Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presenta. Bueno, vamos desde luego a nuestros informe del tráfico a esta hora. Tenemos ahí desde el sector de la Universidad Centroamericana UCA, saliendo del Boulevard Monseñor Romero hacia el Árbol de la Paz. Ahí está, la carga vehicular de Monseñor y la conexión de los próceres está ligeramente libre. Tenemos una carga vehicular en la incorporación que se hace hacia la avenida Manuel Enrique Araujo para que usted tome en consideración esto. De ahí tenemos prácticamente tráfico libre en el sector de la UCA, bajando hacia el Árbol de la Paz. Así está el tráfico por esta importante zona de nuestra capital, zona sur, para que usted tome en consideración si se piensa desplazar por esta zona. Mucha neblina tenemos sobre la ciudad capital también para que usted la tome en consideración a esta hora. Tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te hacen más fácil el retiro de remesas familiares que te envían tus seres amados. Sistema FedeCrédito presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, recuerde que ahora al comprar un menú campestre, usted puede comprar un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre como a ti te gusta. Continuamos desde luego con este análisis importante que tenemos hoy relacionado con las pensiones. A propósito, el día de mañana aprovecho para invitarlos a que me acompañen a las 7 de la mañana. Astrid Ávaros y este servidor vamos a conversar
desde la perspectiva de los trabajadores, desde la perspectiva del sector sindical, este tema que amplía un poquito estas dudas que hay alrededor de lo que estamos discutiendo. Saraí Molina estará con nosotros, secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, Rolando Castro, y también estará, bueno, Rolando Castro de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales Astran. Así es que ambos van a estar hablando de este tema desde esa perspectiva. ¿Alguna pregunta en particular para ellos como trabajadores? Si es que están conformes con eso. Pero yo quisiera que Castellón nos pusiera en perspectiva, Raúl, porque yo sí tengo como 2 o 3 preguntas de fondo. Por ejemplo, porque yo no vi en la comisión que se planteara la derogatoria del decreto 100, que le afecta a este país más de 5.000 millones. También me hubiera gustado, ¿qué dicen los señores diputados? ¿Qué es el decreto 100? Explica cuál es el decreto 100. El decreto 100 es el que vino a pagar casi la igualdad de las pensiones que el sistema antiguo del INPEP equiparó al sistema de las AFP. A los que optamos por este sistema nuevo, vamos a tener un límite de $2.000 para que la gente lo entienda. Sí. Pero este grupo de personas, que ojalá usted nos diga cuántas son, ¿verdad?, van a gozar pensiones incluso arriba de los $5.000. 6.000. Rompiendo principios de igualdad y equidad. Las pensiones VIPs le llaman Pero ahora. además no cotizaron y no aportaron determinado tiempo de servicio. Entonces mi pregunta es para ustedes, diputados. ¿Y quién hizo eso, Julio? Los diputados. ¿Qué la asamblea? administración sí, pero... No, pero fueron varios, porque fíjense que lo que pasa es que si queremos ser como totalmente objetivos, ha pasado varias cosas. Hoy en día tenemos los que se jubilan con las AFP, se jubilan con el 30%. Sí. Hoy, los que se jubilan con el sector público lo hacen entre el 60 y el 100%. Y los que están con el ITFA se jubilan entre el 80 y hay algunos del 140. Entonces, las mismas leyes que creamos, independientemente de los gobiernos y los diputados, no hemos sido capaces de visionar el largo plazo. Y resulta ser que hoy tenemos un mismo trabajador con 30% de pensión y otro con 140. ¿Y te parece justo eso? No es justo. Rompiendo el principio de igualdad y de equidad en el y sistema. rompiendo principios constitucionales. Correcto. El tema, ya está. Esa decisión la tomaron en el pasado. El tema es cómo corregimos esas Lo hubieran deficiencias. derogado. ¿Por qué no lo derogaron? Yo estoy de Una acuerdo con parte derogar se el resolvió. Porque hay pero derechos no adquiridos, Julio. No, sí, pero estos son de orden público. Correcto. Y entonces yo te puedo decir igual. Yo estoy hablando como trabajador, porque a mí sí me vas a limitar a $2.000 y a otros los has privilegiado por razones políticas, por los intereses que haya sido en un mismo sistema. Se puede derogar, la verdad que se puede mira, derogar. Yo que el ISFA ni la es algo sala de lo aparte constitucional que se quiso creó, entrar que no a tiene ese el tema. gobierno que No lo ver mayor entró. cosa ahí. Pero fíjese, doctor, y respondiendo, yo creo que no debemos de ver como que esto se terminó. Yo quiero verlo como No, un es proceso. cierto. De hecho, hay una inercia de estar hablando año y medio de esto, que yo creo que no debemos de perder la inercia y aprovechar los tiempos para impulsar los cambios que vienen. El ITFA, por ejemplo, el ITFA, aunque tiene su ley independiente, tiene 40.000 trabajadores que están ya gozando pensión, más unos 7.000 cotizando. El tema es esto, el ITFA quiebra el otro año. Por lo tanto, el 1 de enero... Pero no es una empresa aparte que se quiebra. ¿Cuál es la responsabilidad real del gobierno en el IFA? No moral, yo ya entiendo que Moralmente y además de es eso lo difícil. que pesa, pero ¿cuál es la real? Financieramente, definitivamente el IFA tuvo que haber sido autosuficiente. Pero no lo es, ¿por qué? Porque al igual que el sistema público y varios componentes del sistema privado, los legisladores y gobiernos no han sido capaces de crear leyes que logran perfilar el largo plazo. Y el Estado Son muy termina pagando las soluciones pérdidas cortas. siempre. Sí, Es decir, ahora- las pérdidas las pagamos todos, las ganancias se las van por otro lado. Es el momento, creo yo, de que esta ley se vea. Yo quiero verla como el inicio de la ley, porque de verdad, yo que he estado adentro, de verdad, yo pensé que a estas fechas íbamos a estar llorando, ¿verdad?, sobre las reformas, pero definitivamente creo yo que han habido ciertos liderazgos que yo creo que hay que reconocer, porque, por ejemplo, el presidente Gallegos se sentó y a mí me consta haber visto, dicho, aquí nos sentamos y hablamos. Esa capacidad de sentar y dialogar yo no la había visto a nivel de presidencia de la Asamblea Legislativa. Entonces, el tema es, sigamos dialogando, porque lo que viene es mucho más complicado. Ahora, yo quiero solamente poner un tema en perspectiva. No sé, yo creo que los diputados votaron por 3 cosas. Uno, votaron por la reforma fiscal
que era inminente, necesitaba dinero el Estado. Algunos diputados votaron por eso. Otros diputados, muchos de una visión más larga, votaron porque van a llegar a ser presidente, algunos de ellos. Entonces, posiblemente estaba votado por su solución económica para su gobierno. Pero hay otro grupo de diputados que votó porque lo que se estaba gestando, desde mi punto de vista, era una transformación de orden económico. Cuando tú caes en un default, comienzas a cesar los flujos de capitales, se te comienza a ir los inversionistas, de aquí a tener un Estado donde teníamos que utilizar el colón y tendríamos que entrar en una serie de evaluaciones e hiperinflación, yo lo veía venir fácilmente. O sea, en un año podríamos haber estado nosotros sufriendo un estado de transformación de orden económico importante. ¿Y no crees? Porque paralelamente a esto también debió haberse, como tú muy bien lo decís, se resolvió un tema eminentemente fiscal. Digo, se resolvió momentáneamente porque está trasladado, pero no veo acciones, porque ese mismo día también la Asamblea aprobó su presupuesto incrementándole en tiempos tan difíciles. Entonces, como que no hay una correlación entre lo que se plantea, que no podemos entender que la vía del gasto nadie la quiere aceptar, porque esto lleva aparejado una situación eminentemente, si no se cumple con la ley de responsabilidad fiscal que ya está planteada, no va a haber. O sea, yo quiero dar ese beneficio de la duda, como tú decís que este es el inicio, y ojalá los trabajadores podamos manifestarnos, porque el gran ausente en esta reforma fueron los trabajadores, por más que digan. Ahora tú decís que los vas a invitar a esta jornada. Sí, vamos a Yo esto es como... Ahora, varios trabajadores y varios sindicatos, han estado de acuerdo con la reforma, aun cuando... ¿Y cómo se asumen que representan a nosotros, a la mayoría? Marchas Correcto, también correcto. Yo no me siento representado en ninguno de ellos. Pero fíjate que ahí lo que está pasando es que yo tengo los modelos que crean las pensiones para poder estimar. Y yo digo, si yo hasta ayer estaba estimando las pensiones, ¿cómo es posible que 12 horas hayan salido gente contenta de que iba a tener una mejor pensión? Si no se había logrado estimar. Entonces, tenemos que ser más serios y nuestra sociedad tiene que aprender. Nuestro trabajo tiene que Eso debió de aprender. haberse calculado antes de tomar la decisión, no después. Esto es Es como decir, cuando vas yo a ver no un puedo partido. tomar una decisión, eso es poner la carreta y es lo que nos pasa siempre. No, mira, yo sí quiero reconocer algo, que es el mérito de haber dialogado y de haber llegado a un acuerdo en un periodo complicado porque es precampaña. Ahora, las decisiones se determinan por la correlación y los intereses. Los trabajadores deben entender que tienen intereses, pero no tienen correlación. No, pero hay que reconocer- Tienen que entender que el dinero es de ellos. Es decir, aquí estamos peleando sobre un dinero que no es del gobierno, pero que tampoco es de las AFP. Pero políticamente el país como que no ha logrado crear pero la sí, energía mira, de la gente. Pero hay que reconocer, Una a mí sí me percepción. gustó algo que rompió la correlación. Yo tenía, y al igual que tú, mucho tiempo de no ver, dijéramos, que en la Asamblea Legislativa llegaran a es decir, como método, es decir, como, dijéramos, forma de actuar, creo que me parece correcto, ¿verdad? Teníamos días de no verlo. Ahora, de que esto vaya a ser, y ojalá que todos los ciudadanos despertemos, y sobre todo este 14% de los trabajadores, de empezar a exigir una verdadera reforma del sistema, pero no ligada a temas fiscales del gobierno. Yo no sé por qué los trabajadores tienen que pagar los platos rotos de cualquier decisión política. Yo sobre el futuro inmediato soy un poco pesimista o a lo mejor realista, pero en el siguiente lo voy a explicar porque lo voy a razonar. No es el pesimismo de derecha que lloran por todo, sino que es una visión objetiva. Ahora fíjense que para el político o el asesor político que está detrás de los políticos, esta decisión implica en 7 años liberar el Estado de $6.000 millones. 6.000 millones en 7 años. No es una reforma menor, es una reforma que te provee un músculo o una flexibilidad financiera. El tema es,
¿Qué vas a hacer con esos 6.000 que te quedaron libres? ¿Querés contratar empleados como los has estado haciendo? Y entonces No, y en 7 ayer años subieron ya fue ayer hicieron el insuficiente. primer aumentito ahí. Ayer- Por cierto, no son los diputados los que se han aumentado sueldos, porque ya estaba en las redes sociales que los diputados se habían subido el salario, no. Pero son esos momentos en que los trabajadores, especialmente los legislativos, aprovechan para meter sus demandas. Sí, sí. 6.000 millones. ¿Y cómo queda que el próximo, en el 2019, hay que pagar los 1.000 millones? Sí, correcto, es cierto, esa es una demanda importante, pero lo que pasa es esto, que llegado el momento tú puedes refinanciar en Claro, en un estado mucho Porque más le liberaste, confiable. y ya le liberaste. Entonces vienen los mercados, ya para entonces, si todo va bien, los mercados va a estar mucho más barato conseguir dinero, entonces tú refinancias y lo tiras. Eso no hay problema, la gente está poniendo mucha bulla a eso, pero eso se soluciona fácilmente. Los verdaderos problemas son que no estamos teniendo la generación de empleo adecuada, está cayendo el empleo. La seguridad, hemos invertido en los últimos 5 años 3.000 millones en seguridad y el sector público, el sector privado ha metido 4.000 millones. En 5 años. Son 7.000 millones que pudieron haberse invertido en desarrollo de país. Y no, lo hemos gastado en protegernos. Entonces, yo creo que, yo te digo, si la Asamblea subió un poco el salario, definitivamente hay que controlar. ¿Es un buen incremento? No. El Ministerio de Salud sube salario, ¿es un buen incremento o no? Pero los verdaderos golpes de 5.000, 6.000 millones de dólares son por otras líneas. Y en eso tenemos que hablar. Yo creo que va a ser más determinante para las finanzas públicas que tengamos una política de seguridad más efectiva, que reduzcamos Ahora te voy a hacer- 1% Ahora en te voy a salarios. hacer la pregunta. Si tú lo entendés de esa manera, mi pregunta es por qué los diputados de oposición no puedan tener esa capacidad que tú estás planteando. O sea, no lo puedo Para eso creer. tienen a ellos como asesores, Julio. Porque eso no se adquiere lo por puedo entender. ósmosis, Julio. Es que el que sabe, Eso no sabe, se y el adquiere que por no sabe es ósmosis. diputado. ¿Me entendés? No, yo no creo en eso. Eso necesita materia gris. No, eso es subestimarlo. Para mí lo que pasa es que hay una expectativa de gobernabilidad o de alternancia y hay que decirlo con esa claridad. igual Las a mi misma decisiones hipótesis. siempre son de corto plazo. Sí, La yo- visión de las decisiones siempre es de corto plazo. Y siempre de una u otra forma nos quedamos con la esperanza que tú tienes. ¿Verdad? Sí. No, es que no estamos iniciando un proceso. Sí. Pero terminan quedándose en medidas aisladas. ¿Por qué? Porque los problemas de fondo del sistema de pensiones tienen que ver también con problemas de fondo del sistema económico. Y eso requieren cambios estructurales. Ahí es donde yo no veo la correlación ¿Cuáles cuando son? hablamos en Ahora, serio de ¿cuáles son aumentar esos el cambios empleo. estructurales? No, en el Me voy a marco de una lo que pausa. dice Ahora, el ¿sabes- día de hoy. me voy a la ¿sabes pausa cuál, comercial. ¿sabes cuál fue el problema de la noche del madrugón? Más bien, El miércoles. el jueves fue el madrugón. No, el Miércoles. no. Miércoles empezó. Miércoles sí, para... Jueves terminó. Bueno, ¿sabes cuál fue el problema? Confundieron las pensiones fue el anzuelo para resolver un problema fiscal temporal. El Frente se siente satisfecho porque le permite disfrutar de tranquilidad estos 2 últimos años de gobierno, pero le han dejado la mesa servida a Arena porque Arena cree que va a gobernar en el próximo periodo presidencial y va a usufructuar todos estos beneficios que el Frente le ha dado. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional y servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacia Cefafa abierta a las 24 horas del día. ¿Por qué no se logró tocar el tema estructural, decía el doctor Salgado? Es decir, no se tocó el tema estructural del problema. No, yo creo que se tocaron partes estructurales y se dejaron otras partes que definitivamente son tan complejas de reformar que se tiene que hacer en un momento político no eleccionario y al mismo tiempo creo yo que tienen que hacerse
aislados o fuera del seno ¿Cómo político. ¿Cómo quedan los pensionados del otro año? Bueno, Mal. ¿Cómo? Mal. ¿Por No, qué? ¿Por qué? Porque se van a jubilar con un 28% como máximo. Y eso que lo sepan. sí. Que lo sepan, que o los sea, que se de la jubilan, hora- los próximos, todos los que estamos en ese limbo, somos los que pagaron los platos rotos de esto. Porque se van a jubilar con el 28%. ¿Se puede declarar inconstitucional lo que se ha aprobado? Ojalá. Pregunta un televidente. Claro, claro, Ojalá. especialmente Ojalá. no la reforma a las pensiones, Algunos. sino que Pero- lo que vino en el madrugón, porque eso no fue ni discutido No, pero en las esa es la comisiones. parte de los permítame, préstamos. permítame, discutido en las comisiones de Hacienda ni en el plenario, fue aprobado, nada más, Ve, fue un pero solo- madrugón. sí, Sí, solo te pero quiero regresemos decir, al punto. Para que el experto nos diga. Yo creo que las reformas que se aprobaron no corrige la desigualdad que el sistema venía. Es más, creo que crea otras nuevas. Rompe el principio de equidad y de igualdad, porque siguen dentro del mismo sistema creándose tipos diferentes. De acuerdo. Y lamentablemente Pero eso no es ha nuevo, existido Sí, por pero- 20 años. pero ¿por qué no se Tuvimos corrigió? la oportunidad de corregirlo ahorita, Claro. no se ha hecho, pero ¿sabes qué? Más pronto que tarde va a comenzar a surgir. Ya comenzó a surgir la gente que se está jubilando de la SAP y está exponiendo en los medios cómo se está jubilando. Yo creo que el drama social de una sociedad que va envejeciendo poco a poco va a irnos, va a forzar el cambio. Si no lo quieren hacer de manera voluntaria, va a ser forzado, porque la misma sociedad hoy está saliendo las mujeres que fueron obligadas a entrar al SAT diciendo no me estoy jubilando. Yo conozco cualquier cantidad de mujeres que cumplieron 55 años y dicen, Sigo trabajando. me hicieron la medida, yo no me puedo jubilar. No me puedo jubilar. No vive con eso. Una persona hace 2 semanas dice, yo gano 1.080 y fui a la AFP y me dan 280. Si quiere. Entonces, y te digo, yo no puedo dejar. Ya, de hecho, las madres son solteras, tienen hijos a veces, están manteniendo a veces a sus papás, es imposible. Y Entonces, esa es una de las principales injusticias que hay en miles de trabajadores salvadoreños, especialmente mujeres. Correcto. Ahora, ¿cómo lo corregimos? Lo corregimos a través de un decreto de pensiones o lo corregimos a través de la reforma integral de cómo el país lleva adelante su economía. Y yo creo que eso tenemos que perfilar. Tenemos que crear más empleos, mejores empleos. Eso no se logra con una reforma de pensiones. Eso se logra a través de una reforma económica profunda. Ahí es donde, por eso es que yo tengo Generando una las actitud- condiciones para que se desarrolle. Por eso es que quizás es mi pesimismo, en primer lugar porque es una reforma buena en el corto plazo para los sectores que se entendieron y negociaron, no muy buena para los trabajadores que son los verdaderos dueños de esa riqueza que se estaban repartiendo. Le mejora un poco, Pero le mejora un poco la pensión. En los próximos 2 años... Pero crea un hueco fiscal de largo plazo que lo podemos hablar pero luego. tú mismo has dicho en los próximos 2 años que es lo inmediato. No mejora. En segundo lugar, yo creo que el gobierno ya está tranquilo, ha resuelto una parte del problema fiscal. No lo ha resuelto todo, pero ha resuelto la parte más angustiante y por lo tanto ya con lo que le falta para llegar al final está tranquilo y Arena, que tiene aspiraciones y que cree que puede ganar, está pensando en que va a tener también un rato de respiro. Es decir, nadie va a tocar el punto si todo el mundo siente que tiene respiro. En segundo lugar, creo que en las reformas de fondo requieren cambios estructurales. Y por lo general, cuando hay cambio estructural, se modifican las correlaciones de beneficios económicos. Y eso requiere correlación política. Es decir, yo creo que el tema en el fondo va a seguir siendo político. La parte técnica sustenta la decisión, le da base, pero la decisión de fondo son intereses concretos de manejo de los recursos. Ahora, fíjate que es interesante porque la resolución de la Sala de lo Constitucional, a la hora de leerla con mucho cuidado, y si creemos que va a ser ley y se debe cumplir, acaba de decir y dice explícitamente que todo gasto que se considere cierto, todo gasto corriente, tiene que tener obligadamente una fuente del ingreso corriente. Entonces, fíjate lo que tú estás diciendo, es importantísimo, porque a la interpretación de la nueva legislación existente por la resolución de la Sala, el otro año, el presupuesto que hoy llega el Ministerio de Hacienda a entregar, no puede tener, en el caso de pensiones, ni en el caso de reducciones del IVA, ni otro gasto corriente, un financiamiento no aprobado o que yo estimo que voy a tener. Debe tener una partida presupuestaria del ingreso. Entonces, ¿qué es lo que queda desfinanciado?
Yo le he dado vuelta a todas las cifras del Fondo Monetario y lo que queda desfinanciado ahora es la inversión de gasto de capital. Gasto de capital es construir calles, inversiones de largo plazo. Y para aprobar eso, he estimado y definitivamente que en el 2018 vamos a tener por lo menos un faltante de 500 millones, después de la reforma previsional, que le da mucho flujo. Así que Pero tú los mismo me diputados... dijiste de que con esto hay 6.000 millones que quedaron liberados. Liberados, sí, claro. Pero es a va largo plazo, año a por 7 año. años. No Por eso. 6.000 en el primer año. No, pero eso le gradualmente. permite que también te puedas endeudar porque libera Lo que acá. pasa es que el déficit es tan grande que tú libras 600, 700 millones de este año, pero el déficit es de 1.300 según el Fondo Monetario. Entonces, la diferencia del déficit, esa diferencia es necesaria para inversión pública. Entonces, yo te digo, entramos en una nueva fase en la cual los partidos políticos tienen que aprender a negociar ahora no el préstamo para pagar la pensión, el préstamo para invertir en proyectos de largo plazo. Eso nos debería de llevar, o yo tengo la esperanza de que nos lleve un nuevo diálogo. Porque estás hablando de El Salvador. Esto sí, no, totalmente. No, mira. Me sacaste. Mira, aunque no lo por un creas, momentito. la otra semana que ya haya entrado el presupuesto, esta va a ser la temática, porque nunca hemos hablado de eso. Es que ese es el punto, que nunca estamos hablando de inversión pública. Claro. Y hoy lo de financiado es la inversión pública. Lo lógico sería que los préstamos estuvieran más orientados a la inversión pública, especialmente en el área de infraestructura, que al gasto corriente, como ha sido en ese sentido, y además de eso con planes de pago a largo plazo, es decir, cómo voy a pagar esos recursos. Ahora, yo creo que el punto es que lo que debe de seguir es el debate sobre la reforma fiscal. Ese es lo que le puede dar el segundo sustento al país. Pero yo dudo que pueda iniciarse antes de año y medio, tomando en cuenta que entramos a una dinámica electoral larga. Fíjate que yo creo que la misma razón que lo llevó a ponerse de acuerdo hoy es por la expectativa que le generó a unos de decir, yo tengo la posibilidad real de poder rescatar el gobierno en el 2019 y no quisiera encontrarme con un país esa misma necesidad es posible. Pero fíjate cómo se rascaron la espalda el Frente y Arena. ¿Por qué? Arena apoya al Frente y el Frente apoyó a Arena. ¿Por qué? Porque los dos creen que van a ganar la presidencial y los 5 años siguientes y que van a resolver, por lo menos con esto que han hecho, que es inconstitucional, van a resolver por lo menos los primeros 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ellos mismos se tienen que poner de acuerdo por si cualquiera de los dos gana la presidencia. Ahora, el problema es que la primera reforma, fíjate Juan, que yo esperaría que lo primero que toquemos no sea la reforma fiscal, porque estructuralmente las reformas fiscales son un instrumento para llegar a algo. Entonces, si tú no defines tu ruta país, tus apuestas estratégicas de desarrollo, tus áreas económicas en las cuales le vas a apostar, lo cual ha sido la experiencia en los 25 países de los últimos 60 años que han salido de su desarrollo, han trazado rutas. Y por lo tanto, la política fiscal es el instrumento para alcanzar eso. Nosotros estamos poniendo la política fiscal como el caballo que jala la carreta. No, estoy de acuerdo contigo en la concepción, pero en el método, si no abrís el debate fiscal, muy difícilmente vas a entrar a estos temas. Sí. Y eso es la experiencia en otros países en que se ha hecho esfuerzo. El tema fiscal, la necesidad de un acuerdo, obliga a una visión de país de largo plazo, a definir una ruta, a definir prioridades, a definir áreas estratégicas a seguir. Y sobre esa base se monta. Pero tenés que montar la base del acuerdo fiscal. Fíjate, aunque estoy de acuerdo contigo, es un problema metodológico. Sí, porque yo consigo dinero, ¿y para qué? Porque conseguir dinero, ¿y pero para qué? Lo gasto. Pero ahorita la angustia es conseguir dinero. Y si consigues dinero, entonces te sientas a ver en qué lo vas a ocupar. Costa Rica hace más de 30 años definió una ruta en el tema de educación. Se pusieron de acuerdo qué queremos en este país por los próximos 25, 30 años en el tema de educación. ¿Qué queremos en este país por el tema del agua, el tema de la vivienda? Tiene que haber un plan de país, un plan de nación que si cambian
los actores, pero la película sigue siendo exactamente la misma. No, y tenemos que aterrizarnos porque mira, ya ahora en el país hablar de 1.000 millones para nosotros suena tan fácil, hombre. Pero fíjate que los ingresos totales con los que inició Saca fueron 2.500 millones. Con eso inició Saca. Ya para el gobierno de Funes, los ingresos de ese año fueron 3.399. Este año 2018, según la previsión del Fondo Monetario, vamos a tener 5.800 millones. Sí, pero dámele Ese vuelta a casi la se otra, pues, a la otra. El gasto. ¿Cuánto estás gastando? Porque Ese- todos hablamos de ingresos, pero ¿qué pasa con el gasto? Totalmente. ¿Qué es lo que pasa? En 7 años, el gasto en remuneraciones ha crecido No en inversión. 990 millones. Algunos son necesarios. ¿Sí? Soldados, Sí, hay médicos, sí, está pero bien. mucho del gasto no está controlado. Entonces, el problema ahorita es qué reforma implementamos ya para asegurarnos que esos 6.000 millones que se liberan No no vayan a vayan a caer. ver un Estado inmenso y más gordo de lo que ya Mira, tenemos. ya para finalizar este segmento, hoy va a presentar el ministro de Hacienda, tiene que presentarlo, el presupuesto del otro año. Correcto. Yo calculo que ese presupuesto va a llegar más o menos a 5.500 millones, más o menos, si no más. ¿Por qué? Porque ahí le tienen que meter justamente, no pueden dejar cutuquitos ahí con $100, sino que hoy tienen que meterle la partida correspondiente que están ya negociadas para que puedan respaldar ese presupuesto. Es decir, ya no es un presupuesto donde van a ir cifras con $100, sino que hoy en pensiones tienen que meter la verdadera cifra. Pero no metieron, doctor, no han metido ahorita, o llega el presupuesto y nunca se negoció lo que no está financiado. Y entonces yo no sé qué va a hacer el ministro, yo no sé si va a utilizar algún tipo de figura creativa en el cual presente un presupuesto y qué va a hacer con esos 500 millones que le falta. No ha llegado a negociarlos y necesita mayoría calificada. ¿Y qué va a hacer? Eso va a ser la ¿Y discusión. qué va a los hacer próximos con la días. deuda previsional? Ah, bueno, como queda liberado de cierta parte de la deuda. Ah, pero lo que pasa es que yo no sé si la sala le va a admitir al ministro que la deuda previsional la tire a 30 años. Ese es el problema. Bueno, hay una reforma legal. El ministro va a meter la deuda previsional a 30 años y va a poner la parte alícuota de los 30 años para el próximo año. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos para ir un poco aterrizando y también generando las preguntas que usted está haciendo a través de las redes sociales. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Recuerde, estamos en Diálogo 21, Neto López Radio. También nuestras cuentas en Facebook están en vivo, usted en Twitter también, ahí para que pueda compartir nuestra señal. Y por supuesto Megavisión Go, que es nuestra aplicación completamente gratis para que usted pueda utilizarla, bajarla en su teléfono móvil y de esa manera pues usted pueda tener nuestra señal en cualquier lugar del mundo. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Bueno, gracias por estar con nosotros. A ver, Julio. Tengo más que todo dos preguntas y consultas. Primero me gustaría ver cuál es la rentabilidad que van a tener las AFP hoy con esta reforma. Y la segunda, que para los optados, que hoy por hoy tendrían el 28, sobre la base del 28% de su salario, por ley, ahora te suben a 55, ¿verdad? Gradualmente. Gradualmente. Ahora, si yo no he aportado esa cantidad entre 28, ¿no crees que se está creando un hueco fiscal que cómo lo van a pagar el día de mañana? Totalmente. De hecho, esos son los aspectos por corregir. Como digo yo estoy tratando de ser optimista que tiene que corregir. Acabamos de crear un hueco fiscal. Pero lo acaban de aprobar, o sea, Sí. Eso es lo que no entiendo yo, pues si saben y los asesores, ¿cómo van a ver si es una simple matemática? No necesitas
que tener un análisis. Del 28 al 55, en mi criterio, estás creando un hueco fiscal que no sé cómo lo vas a pagar. Totalmente. Y lo vas a trasladar todavía más adelante. Se ha trasladado. De hecho, se crea otro pequeño hueco porque si tú ves, tú vas a cotizar 5 puntos de tu salario y esos 5 puntos, los 3 puntos se ocupan para pagar deudas actuales que tiene el Estado. Yo nunca estuve de acuerdo que esos 3 yo tuviera que pagar las deudas que el Estado tenía que pagar. Pero bueno, ya es la nueva reforma. Mientras no haya ninguna inconstitucionalidad o demanda, Sí, pero no esa es la nueva ley. No a costa de los trabajadores. No a costa. El tema es que esos 3 puntos que agarra el gobierno se los gasta y no quedó estipulado que tiene que ir creando una provisión. Por lo tanto, dentro de 25, 50 años, ese va a ser otro pequeño hueco fiscal. Lo vamos a tener que corregir. Lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de los que firmaron. Correcto. Ahora, en cuanto a las rentabilidades de las AFP, yo quiero ser como muy responsable. Miren, ahorita los accionistas son Grupo de Honduras, Grupo de Colombia. Y tenemos que aprender como país a conversar esto, porque si no vamos a ahuyentar a todos los inversionistas, hombre. Si ellos ven que aquí el salvadoreño de repente le cambian los impuestos y todas las condiciones cada año, ¿quién va a querer venir a invertir si la tasa de rentabilidad para poder invertir en El Salvador es altísima? Tenemos que aprender a conversar. Eso no le gusta mucho a Juan José, sobre todo cuando se trata... La inversión es clara, es necesaria, pero ellos lo que han venido es a administrar un dinero de la gente de acá, que debería de ser parte del ahorro nacional. Fíjate, por ejemplo, un amigo de derecha me decía, ¿y por qué no se crea el banco de las pensiones? Un banco en el cual está presente el gobierno, la empresa privada y los trabajadores. ¿Verdad? Pero porque tú lo que cotizas es como que yo llevara mis $15 al banco y me dice, mire, fíjese que le vamos a quitar, qué sé yo, $6 para administrarle su dinero. Entonces solo le vamos a poner en su cuenta de ahorro de los 15, 9, para ponerte un ejemplo, tal vez no es exacta la cifra. Entonces tú llevas 15 y te ponen 9 porque el banco te está cobrando por administrar. Para que tú logres tener los $15 que fuiste a dejar, ¿cuánto tiempo se necesita en intereses al 1,5% en un caso y no sé cuánto en otros casos para llegar a tener lo mismo $15 que fue a dejar? Entonces, en realidad, el sistema en sí mismo tiene esos problemas que a mi juicio son estructurales. Sí. Pero, ¿y si se crea un banco en que si tú cotizas 100, los 100 te ponen en la libreta, porque ese es el verdadero ahorro real, y sobre esa base ganas un interés? Tiene que ser una estructura muy bien regulada por la superintendencia y tiene que ser una estructura con un manejo eficiente en su administración, de manera que tu dinero entre 100% junto con el de los patronos y todo eso comience a ganar intereses. Sí. Eso sería una mejora sustancial. Y era un cambio estructural. De hecho, sí, creo no es que yo me oponga a la inversión extranjera, son estas cosas. Sí. En que lo que están viniendo no es a traer pisto, están llevándose el pisto de nosotros. Esa es inversión al revés. Ahora, ellos ganan una rentabilidad y yo creo que es justo que cualquiera que venga, nacional o extranjero, gane una rentabilidad. El tema es una rentabilidad adecuada. Si me piden mi opinión, y lo digo con mucho respeto, creo yo que la AFP podíamos haber negociado una disminución mayor de su comisión. Porque en mi estimado inicial, con la comisión del 1.9... ¿Cuánto crees tú que debió haber sido lo razonable? Mira, con la comisión actual, con el 1.9, ellos van a estar teniendo unas rentabilidades patrimoniales del orden del 40%. Para poner un comparativo, todas las instituciones que son hoy reguladas por la superintendencia promedian su rentabilidad patrimonial del 9%. Entonces, si todos ganan el 9, el 10% en el mercado y alguien gana 40%, obviamente la ley te está favoreciendo. Creo que podíamos haberla bajado a un máximo del 1.8. Es decir, que la solución, perdonen la broma, pero la solución al problema de las pensiones no es cotizar a una AFP, sino crear una AFP. Hagamos una AFP y nos vamos a pensionar bien. A ver si te dejan. Pues, no, de hecho yo presenté... Es una broma, ¿verdad? Pero es para que la gente entienda eso. No, pero la verdad es que yo presenté... A ver si me dejan. Bueno, mira, la prueba de que ese negocio paga es que un matutino ultraconservador de esta mañana se deshacen elogios a favor de las pensiones, hombre.
Y todos los, digamos, los opinantes de ese periódico, que también están al lado de la ultraderecha, también se deshacen en elogio. ¿Y cómo es que el FMLN dice que ha ganado la partida de las pensiones? No, señores trabajadores, mire, abran los ojos y no se vayan ni con uno ni con otro partido, váyanse con ustedes mismos. Defiendan sus propios intereses, no los intereses de Arena ni del FMLN. A ver, ¿de cuánto estimabas en los cálculos, muy como tú dices, con respeto, en tu propuesta, el porcentaje que debería haber tenido esa Ellos comisión? debían de haber tenido una... Yo hice una propuesta, ¿no? Al final no traté de conversar con algunas fuerzas se políticas. recogieron casos de tu propuesta, recuerda. De hecho, que Arena la vio muy bien, por cierto. varios artículos van dentro de la ley actual, ¿verdad? Porque la gente, la mayoría, incluso nos cuesta a nosotros digerir muchas de... Una pregunta clave. Aquellos que están en proceso de jubilación, ponele hoy, o se jubilan dentro de 1 o 2 años, ¿a cuánto crees que le va, qué porcentaje, bajo la premisa que ganaban $1,000? Sí. ¿Entendés? ¿Con cuánto esa gente se va a jubilar aún con esta reforma? Y yo creí, y ojalá tomando tu palabra que sea el principio, se lleguen a determinadas disposiciones en la ley que en mi criterio más están diseñadas para que no te jubiles, que crean más situaciones estadísticas las que recogen esas disposiciones y que deberían de ser derogadas en un momento determinado. Fíjate que para hacer un estimado grueso, el que se jubila ya, en mis estimados iniciales y conversaciones que tienen con gente que se está jubilando, están pagando cerca del 28%. Es decir, si tú ganas... Si tú ganas 1,000, te vas con $280. Esa es la realidad. Esa es la lo que realidad. gente está Por diciendo. eso era necesaria la reforma. Ahora, mejoramos, pero la mejora realmente va a ser para aquel que está iniciando en la cotización. Porque Claro. resulta ser que dentro de 25 años, para aquel que jubila y cotiza 25 años, va a lograr más o menos como 43, 44 de pensión. Miren, no va a ser la pensión más óptima, pero yo sí digo, puche, estamos en una mejor condición que como estábamos ayer. Hay que mejorarlo, hay que seguir fortaleciendo, porque es lo que pasa, es que no solamente el hecho de poner el porcentaje, es que las inversiones, a dónde se invierte, eso no lo hemos regulado. Y esa es la segunda fase. Sí. Ok. En Voy a la pausa. del proceso. Vamos a hablar de eso. Vamos a la Eso pausa. último que está planteando el licenciado debería de resaltarse, porque no solo es puramente la administración, es a dónde estás invirtiendo y qué rentabilidad te está generando. Y cuando se esa creó idea- el actual sistema de pensiones se dijeron dos cosas. Primero, que el viejo estaba quebrado y ya no tenía solución. Parece que no era tan cierto así. Y segundo, que iba a mejorar la pensión de los trabajadores con el nuevo sistema. Las dos premisas, y que se demostraron técnicamente en esa época con números, resultaron falsas. ¿Cuánto? 20 años después. Sí. Ahora, el modelo, bueno, quizás lo conversamos, Lo dejamos para después. el modelo sí funciona teóricamente. El tema es que cuando se creó la ley, inmediatamente le metimos una serie de leyes adicionales que Claro. era como que quisiéramos que el modelo no funcionara. Ok, vamos a la pausa. Pero aún en gracias. condiciones ideales como Chile, mira la crisis que tienen, ¿verdad? Que no le hicieron tanto cambio y que es otro sistema y hay más capacidad de desarrollo económico. Pero lo que dice el licenciado, eso es lo que va a pasar ahora, hombre. Mira, se mejoró, entre comillas, el modelo de pensiones. Pero como hubo leyes adjuntas, el FMLN, hoy que le han diferido los 91 millones, va a llegar, va a pedir al FOP más plata que le va a pagar a larguísimo plazo con bajos intereses y con eso va a nivelar las finanzas para llegar al otro año. Ok, vamos a la pausa. Si ese es el regresamos. problema, ese era todo el objetivo del FMLN. Ok, vamos a la pausa y regresamos con el análisis concluyente de este tema de ese día. Gracias al pago puntual de tus impuestos, Soyapango es un municipio en desarrollo. Miguel Arévalo, alcalde. Unidos por un Soyapango mejor. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. A ver, ¿por qué razón
no es posible la idea de crear un banco de pensiones, Juan José? Yo creo que es un modelo ideal en el que en un banco los trabajadores podrían depositar su dinero con toda la seguridad de cómo se deposita en cualquier banco, Y con ser- un y ser- y ser los ac- y ser los con un accionistas. control muy fuerte de la superintendencia. Habría dinero del Estado, de los patronos y de los empleados. Y debería de estar muy bien supervisado por verdaderas representaciones de los trabajadores, no ir a traer unos sindicalistas que toda la vida han vivido de migajas que les dan los patronos, sino ver, incluso electos muchas veces en asambleas de trabajadores, representación de los trabajadores, representación del gobierno y representación del Estado. De manera que el 100% de lo que usted cotiza, amigo, entra al banco y no solo una parte. No solo una parte. Por lo tanto, comienza a ganar dinero de inmediato. Pero además, ojo, los trabajadores podrían ahí sí cotizar de manera voluntaria, como yo decido, ahorrar en el banco. Podría otra gente ahorrar, se podrían abrir políticas hacia el sector informal, porque no se va a poder ampliar la cobertura en forma sustancial solo a partir de aumentar el empleo formal. Eso es lo ideal en el papel, pero en la práctica tenemos que entender que la informalidad es una realidad y lo va a ser durante un tiempo, y ese puede ser un mecanismo para dotar de recursos a futuro a mucha gente que nunca ha tenido un empleo formal, pero igual va a llegar a vieja y va a necesitar de un apoyo. pasa que Ahora, hay obviamente, otras implicaciones. esta propuesta, si vengo el otro viernes y no me pegaron una mi pedrada, es mucho, porque en realidad toca intereses económicos muy poderosos. De eso yo estoy consciente de lo que estoy diciendo. Quizás aprovecho para quien nos está viendo, ¿no? Ya en resumen, porque ya nos vamos. La reforma como tal resulta en una mejora en la pensión que se va a pagar. Eso se puede calcular y es predecible. Para aquellos que se están afiliando, definitivamente van a tener una mejora, va a ser una pensión mejor. Esa es una parte positiva. Dos, los problemas del Estado, independientemente que no fue la forma quitar del ahorro, al final fiscalmente el Estado va a tener una cierta flexibilidad, y la tarea es asegurarnos que esos dineros y esa flexibilidad sea utilizada para desarrollo. Si no hacemos nada, si el sector político no hace nada, definitivamente se va a propiciar el despilfarro del ahorro logrado en la parte de la financiación. Doctor, 10 segundos. Hoy se presenta el presupuesto. Yo espero que en el presupuesto que va a presentar el ministro de Hacienda incluya a los veteranos de guerra e incluya todos aquellos rubros que han quedado sueltos en presupuestos anteriores. Juan José, 10 segundos. Yo creo que lo importante es que se logró un acuerdo en un marco preelectoral. No es el mejor definitivamente, pero peor es que no se hubiera logrado esto. Ahora, hay que medir las verdaderas dimensiones de lo que ha pasado. Julio, 10 segundos. Yo creo de que esto sea el inicio de una verdadera reforma estructural de pensiones. Quiero hacerle la invitación al señor presidente de la Asamblea para que con esa misma situación con que condujo esto, retome liderazgo y siga adelante con este principio que hoy por hoy demos el beneficio de la duda que sea el principio de la reforma de la estructura. Gracias, les agradezco, gracias por habernos acompañado como especialista, conocedor en el tema, y nos ha ayudado muchísimo a desglosar dudas que obviamente desde la perspectiva política hemos logrado interpretar. Yo creo que todos compartimos el aporte que nos ha dado Raúl a este país. Sí, gracias. La forma en que un país jubila a su gente muestra su grandeza. Interesante. Importante. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero mañana a las 7 de la mañana en radio. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.